La mayoría lo conoce por dos palabras: El Chapo. Y desde julio de 2019, esas dos palabras están enterradas en ADX Florence, la única prisión federal supermax de Estados Unidos. Los vecinos de celda de Guzmán resumen el lugar: el terrorista del maratón de Boston, el espía del FBI que vendió secretos a Rusia, el cómplice del atentado de Oklahoma City. Una ala entera conocida como Bombers Row. 23 horas al día en aislamiento. Comida servida en la celda, sin comedor común, sin contacto humano significativo, vigilancia permanente. La última vez que el mundo vio a Joaquín Guzmán fue en un tribunal federal en Brooklyn, el 17 de julio de 2019. Traje gris, corbata oscura. Habló 10 minutos con la voz quebrada. Denunció tortura, condiciones inhumanas. Dijo una frase que quedó grabada: no hubo justicia aquí. Después miró hacia la galería, encontró a Emma Coronel, su esposa, y le lanzó 2 besos. Ella los devolvió. Probablemente fue la última vez que se vieron. Piénsalo un segundo. El hombre que construyó un túnel de 1,5 kilómetros con iluminación, ventilación y una motocicleta sobre rieles para escapar de la prisión más segura de México, ahora vive donde la única vista es un rectángulo de cielo. El arquitecto de la fuga más espectacular del siglo terminó en el único lugar del planeta diseñado para que fugar sea físicamente imposible. Pero para entender el peso de esa celda, hay que entender qué tan grande fue el imperio que construyó el hombre que la ocupa. La Tuna, Badiraguato, Sinaloa. Un caserío de menos de 100 personas colgado en la Sierra Madre Occidental. Sin carreteras pavimentadas, casas de adobe, laderas cubiertas de amapola. Ahí nació Joaquín Guzmán Loera, el 4 de abril de 1957. Lo que es seguro es la pobreza. 9 de cada 10 habitantes de Badiraguato viven en pobreza extrema. Es el municipio más pobre de Sinaloa. También el que menos carreteras tiene. Y también el que más narcotraficantes ha producido en la historia de México. El padre de Guzmán, Emilio, era ranchero y cultivador de amapola. Violento, el tipo de hombre que criaba a golpes. Joaquín empezó desde abajo. Cargaba bolsas de naranjas para venderlas por unos pesos. Vendía refrescos. Educación formal, 3er grado, nada más. Le dijo a Sean Penn en aquella entrevista para Rolling Stone, la que, sin quererlo, ayudaría a que lo recapturaran, que creció muy humilde, muy pobre. Que entró al negocio a los 15 años porque no había otro trabajo. Que a los 20 ya había encontrado la salida. La familia tenía conexión con Pedro Avilés Pérez, un copo mayor de Sinaloa. 1 kilo de goma de óleo valía 8,000 pesos. No era mucho, pero era más que cualquier otra cosa que la Tuna pudiera ofrecer. Lo que nadie imaginaba era la escala de lo que vendría. Educación de 3er grado. Padre que lo crió a golpes. Y sin embargo, durante 4 años consecutivos, su nombre apareció en la lista Forbes de multimillonarios. Patrimonio estimado: más de $1,000 millones. El municipio más pobre de Sinaloa produjo al criminal más rico del hemisferio. Y después de su captura, los comerciantes de Badiraguato dijeron que la economía local colapsó. El hombre que salió de la pobreza era también quien la aliviaba. De la pobreza absoluta a la cima de un imperio que movió más de $12,000 millones en droga. Pero para llegar ahí, primero tuvo que heredar una estructura, y después transformarla en algo que el mundo nunca había visto. En 1989, cuando Miguel Ángel Félix Gallardo, el padrino del cártel de Guadalajara, cayó preso, el territorio se fragmentó. Guzmán heredó una porción. No la más grande, no la más obvia, pero la supo leer mejor que nadie. Lo que hizo con ella fue convertirla en el cártel de Sinaloa, la organización de tráfico más poderosa que haya operado en el continente americano. No la más violenta, no la más ruidosa, la más poderosa. La diferencia importa. Mientras los carteles colombianos se desmoronaban, primero Medellín con la muerte de Escobar, luego Cali con las capturas de los Rodríguez Orejuela, Sinaloa llenó el vacío. Tomó control de las rutas de cocaína desde Sudamérica hasta Estados Unidos. Movió heroína, metaminas, marihuana. Y lo hizo con una capacidad de innovación que los fiscales federales no podían creer cuando finalmente armaron el caso. Túneles transfronterizos con aire acondicionado que pasaban bajo la frontera entre México y Estados Unidos. Cargamentos escondidos en latas de jalapeños, flotas de avionetas, lanchas rápidas, hasta embarcaciones semisumergibles. Según documentos presentados en su juicio, Guzmán manejó más de $11,000 millones en cocaína, 11 millones en heroína y 846 millones en marihuana. Los fiscales dijeron que esas cifras eran conservadoras. En 2013, la Comisión del Crimen de Chicago lo nombró enemigo público número 1. El único otro individuo en recibir ese título fue Al Capone. Funcionarios estadounidenses lo comparaban con un jefe de Estado, y en cierto sentido lo era. Operaba con escoltas equivalentes a las de un presidente, se movía en vehículos blindados, aviones privados y helicópteros. Tenía mansiones frente al mar, un zoológico privado, una infraestructura que cubría continentes enteros. Pero lo irónico es dónde operaba realmente. No desde una torre en la Ciudad de México.
No desde una fortaleza frente al mar, desde la sierra, los mismos cerros donde de niño recogía naranjas. Se movía constantemente, dormía cada noche en un lugar distinto, rodeado de un aparato de seguridad que rivalizaba con el de gobiernos soberanos. El hombre más buscado del planeta dirigía su imperio desde las mismas montañas que lo vieron crecer descalzo. Pero lo que lo convirtió en leyenda no fue solo construir el cártel más poderoso del mundo. Fue lo que hizo las 2 veces que intentaron encerrarlo. Primera vez, Guzmán fue arrestado en Guatemala en 1993, sentenciado a 20 años, enviado al Centro Federal de Readaptación Social número 2 de Puente Grande, en Jalisco, una prisión de máxima seguridad. Pasó ahí 8 años. Pero pasó es un verbo generoso. Lo que hizo fue convertir la prisión en su oficina. Según investigaciones posteriores, Puente Grande se convirtió en su base de operaciones. La noche del 19 de enero de 2001, Joaquín Guzmán desapareció. Así, sin más, sin alarmas, sin persecución, sin un solo disparo. La versión oficial del gobierno mexicano es la que todos conocen. Escapó escondido en un carrito de lavandería empujado por Francisco Javier Camberos Rivera, alias El Chito, un guardia de mantenimiento del penal. Vicente Zambada, hijo de Ismael El Zambada, socio histórico de Guzmán, testificó años después en el juicio de Brooklyn que el propio Chapo le contó la historia. Que iba encogido dentro del carrito. Que contaba los clics de cada puerta de seguridad que se abría. Que en un momento el Chito soltó el carrito y este empezó a rodar hacia atrás, y Guzmán sintió pánico de caer y quedar expuesto. Que cuando finalmente llegaron a la última barrera, le pareció una eternidad. Pero la periodista Anabel Hernández, que investigó el caso durante años, reveló un dato que destruye esa versión. Puente Grande tenía sensores de calor en sus aduanas internas, capaces de detectar un ser vivo del tamaño de un gato. Era físicamente imposible que un hombre adulto pasara en un carrito de ropa sucia sin activar las alarmas. Su conclusión, basada en cientos de fojas de documentos oficiales, Guzmán no salió en un carrito. Salió vestido de policía, caminando, con la complicidad de toda la cadena de mando del penal, desde los guardias hasta el director. Y un detalle adicional que no se puede ignorar. Los 2 principales expertos en el diseño de seguridad de Puente Grande fueron asesinados en los 2 meses anteriores a la fuga. No importa cuál versión sea la real, ambas son igual de devastadoras para el sistema. O el narcotraficante más poderoso de México salió rodando en un carrito de ropa sucia bajo las narices de todo el aparato de seguridad federal, o todo el aparato de seguridad federal le abrió la puerta y lo dejó caminar hacia la noche. Libre, Guzmán pasó 13 años reconstruyendo, expandiendo y consolidando su imperio. Se convirtió en el traficante más poderoso del planeta. Cuando finalmente lo recapturaron en febrero de 2014 en un resort de Mazatlán, el sistema juró que no volvería a pasar. El gobierno de Enrique Peña Nieto lo envió a El Altiplano, la prisión más segura de México, y prometió que esta vez era diferente. Duró 17 meses. El 11 de julio de 2015, a las 20:52 horas, las cámaras de seguridad de la celda de Guzmán en El Altiplano registran algo que parece rutinario. Un hombre camina de un lado a otro. Se sienta en la cama. Se pone los zapatos. Camina hacia la zona de la regadera, la única esquina de la celda sin cobertura de cámara. Se agacha y desaparece. Lo que encontraron los guardias cuando finalmente abrieron la celda fue un hueco de 50 centímetros de diámetro en el piso de la regadera. Debajo, una escalera que descendía 3 pisos bajo tierra. Y al final de la escalera, un túnel. 1,5 kilómetros de túnel. Iluminado. Ventilado con tubería de PVC. Con una motocicleta adaptada sobre rieles de metal. La salida. Una casa a medio construir en unos campos abiertos cerca de la prisión. Del otro lado, todo estaba preparado como una operación militar. Cambios de ropa, comida, un vehículo de escape listo. Los expertos de Homeland Security en Estados Unidos calcularon que la construcción del túnel tomó entre 18 meses y 2 años, que costó aproximadamente $50 millones, y que, con toda probabilidad, la planificación comenzó antes de que Guzmán fuera arrestado en 2014. Eso significa que mientras el gobierno de México celebraba la captura del siglo, el túnel que haría de esa captura un chiste ya estaba en construcción. Era más largo que cualquier túnel jamás descubierto en la frontera entre México y Estados Unidos. Y había un detalle que parecía casi burlón. La altura del túnel era exactamente la estatura de Guzmán. 1,70 m. Justo para que el hombre al que apodaban el Chapo, el Chaparro, pudiera caminar erguido sin golpearse la cabeza. La fuga fue una humillación internacional para el gobierno de Peña Nieto. Destruyó globalmente cualquier confianza que quedara en el sistema penitenciario mexicano. Y dejó una pregunta obvia que nadie quería responder. ¿Cómo se construye un túnel de 1,5 kilómetros bajo una prisión federal sin que nadie se entere? La respuesta, por supuesto, es que alguien sí se enteró. Pero lo que Guzmán no calculó fue que su propia vanidad lo traicionaría. Meses antes de la fuga, había aceptado reunirse en secreto con la actriz mexicana Kate del Castillo y el actor estadounidense Sean Penn
en la Sierra de Durango. Penn quería entrevistarlo para un artículo en Rolling Stone. Guzmán quería una película sobre su vida. La inteligencia mexicana rastreó las comunicaciones de Del Castillo, y eso les dio la pista que necesitaban. El 8 de enero de 2016, 6 meses después de la fuga, marinos mexicanos llegaron a una casa en Los Mochis, Sinaloa. Hubo un tiroteo. Los hombres de Guzmán respondieron con todo lo que tenían, mientras él escapaba por un pasaje que conectaba con el sistema de alcantarillado de la ciudad. Salió por una alcantarilla, robó un auto en plena carretera e intentó huir. La policía lo alcanzó minutos después. La imagen que recorrió el mundo fue la misma de siempre. Guzmán esposado, escoltado por marinos, frente a un helicóptero naval en un hangar federal. La misma foto que en 2014. Pero esta vez, el destino era diferente. México no iba a arriesgarse una tercera vez. El 19 de enero de 2017, exactamente un año después de su recaptura, el gobierno mexicano extraditó a Joaquín Guzmán a Estados Unidos. La fecha no fue casual, o al menos no lo pareció. Era la víspera de la toma de posesión de Donald Trump. El gobierno mexicano dijo que fue coincidencia, que la resolución legal simplemente cayó ese día. Los analistas lo leyeron de otra forma. Era un gesto diplomático calculado, una señal de cooperación enviada a la administración entrante en un momento de máxima tensión bilateral por el muro fronterizo y las amenazas de aranceles. Guzmán fue trasladado desde una prisión en Ciudad Juárez, entregado a agentes de la DEA en la frontera, subido a un avión y volado hasta Long Island MacArthur Airport en Islip, Nueva York. Una caravana de SUVs del US Marshal Service lo recogió en la pista. Condición de la extradición negociada entre ambos gobiernos, sin pena de muerte. El hombre que se escapó 2 veces de las prisiones más seguras de México fue entregado a Estados Unidos el día exacto en que el gobierno mexicano necesitaba demostrar que todavía era un aliado confiable. Guzmán no fue solo un preso, fue moneda de cambio geopolítica. Lo que le esperaba en Brooklyn haría que sus años en cárceles mexicanas parecieran un hotel. El juicio comenzó en noviembre de 2018 en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn. Fue el tipo de juicio que no se ve 2 veces en una generación. 3 meses de testimonios, 200 testigos potenciales, ex-socios, ex-sicarios, ex-operadores logísticos, todos convertidos en testigos cooperantes del gobierno federal a cambio de reducciones de condena. Un jurado anónimo, seleccionado en secreto, sin nombres publicados, por razones de seguridad nacional. La seguridad alrededor del tribunal era visible desde 3 cuadras a la redonda. Emma Coronel asistía cada día a la galería, sentada a metros de su esposo. Lo que salió en ese juicio fue un catálogo de 3 décadas de poder acumulado. Testimonios sobre sobornos a presidentes, generales y jefes de policía. Relatos de cómo la organización movía toneladas de cocaína en trenes, aviones, barcos y túneles. Detalles sobre la fortuna personal de Guzmán y su estilo de vida. Residencias múltiples, armas con incrustaciones de diamantes, un zoológico privado. El 12 de febrero de 2019, el jurado lo declaró culpable de los 10 cargos. Todos. Empresa criminal continua, tráfico de narcóticos, uso de armas de fuego, conspiración de lavado de dinero. Cada cargo cargaba la posibilidad de cadena perpetua. El juez Brian Cogan describió sus actos con 2 palabras: maldad abrumadora. La sentencia, cadena perpetua más 30 años consecutivos. Orden de decomiso, $12.600 millones. Los fiscales dijeron que la cifra era conservadora. Su abogado, Jeffrey Lichtman, respondió con una línea que resumía la ironía mejor que cualquier análisis. Cuando encuentren el primer dólar, me despiertan. Hasta el día de hoy, el gobierno federal de Estados Unidos no ha localizado un solo centavo de esos 12.000 millones. El dinero está en algún lugar, o en ninguno. La última imagen pública de Guzmán fue esa. Un hombre de 62 años en traje gris mirando a una mujer en la galería. Le lanzó 2 besos. Ella los devolvió. 2 días después estaba en un avión rumbo a Colorado. ADX Florence, la Alcatraz de las Rocosas. Abierta en 1994 a 100 millas al sur de Denver, en medio de la nada. Más de 400 de los presos más peligrosos del sistema federal de Estados Unidos. 0 fugas en más de 30 años de operación. 23 horas al día en aislamiento. Comida entregada a través de una ranura en la puerta. Sin comedor común, sin patio compartido, vigilancia electrónica permanente, las 24 horas, los 7 días de la semana. Robert Hood, que fue director del lugar, no intentó suavizarlo. El castigo que reciben va mucho más allá de simplemente cumplir una condena. El objetivo no es rehabilitación, no es reflexión, es la desaparición completa de la identidad. El hombre que alguna vez fue la persona más buscada del planeta, cuyo nombre aparecía en listas de Forbes, en portadas de revistas, en corridos que se cantaban en cantinas de todo Sinaloa. Ahora existe en un espacio donde el mundo no lo ve, no lo escucha y eventualmente no lo recuerda.
Pero aquí viene la parte que la narrativa de la captura heroica nunca incluye. El cártel de Sinaloa no se detuvo. No cuando cayó en 2014, no cuando se fugó en 2015, no cuando lo extraditaron en 2017, y no cuando lo sentenciaron en 2019. Ismael El Zambada, socio histórico de Guzmán durante décadas, asumió la dirección general. Los hijos de Guzmán, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo, Ovidio y Joaquín, conocidos colectivamente como los Chatos, operan su propia facción dentro de la organización, con sus propios territorios, sus propias rutas, sus propias guerras. La estructura se fracturó en facciones que compiten entre sí, pero cada facción sigue funcionando. El cártel absorbió el golpe y siguió adelante, como siempre lo hace. Guzmán tiene al menos 15 hijos. Su hijo Ovidio fue capturado y extraditado a Estados Unidos. Otro hijo, Edgar, fue asesinado a tiros en 2008 en un estacionamiento de Culiacán. Tenía 24 años. Emma Coronel, la esposa que le devolvía los besos desde la galería del tribunal en Brooklyn, se declaró culpable en 2021 de cargos de tráfico en Estados Unidos. La familia entera atrapada en el mismo sistema que él construyó. Cada ganancia reveló su costo. Cada nivel de poder creó un nivel equivalente de destrucción. Y mientras Guzmán mira el rectángulo de cielo desde su celda en Colorado, afuera, en Sinaloa, en Durango, en Jalisco, en las rutas que cruzan el Pacífico y el Golfo, la maquinaria no se detuvo, porque nunca dependió de un solo hombre. ADX Florence no detuvo la máquina, solo le quitó al mecánico, y la máquina nunca necesitó a uno solo. Otra generación ya está calculando. Otro nombre que en 5 años será el siguiente titular. Otra celda en Colorado, o en Virginia, o en Texas, esperando a alguien que hoy cree que es la excepción. La misma lógica operando sin el hombre que creyó que era insustituible. Y en ese mundo, cuando alguien cae, lo que crece en el vacío nunca es la paz. Es la siguiente disputa, el siguiente nombre, la siguiente leyenda que terminará exactamente igual. Porque el sistema no necesita héroes ni villanos, solo operadores. Y operadores, en Sinaloa, nunca faltan.